Buenas tardes, el día de hoy haremos presentación de nuestra propuesta final del núcleo temático investigación 3. El grupo está conformado por mi compañero Jonathan Gaona, Eduardo Murcia, y quien les habla, Juan Diego Díaz. El título de nuestra propuesta investigativa se llama Análisis comparativo de las percepciones que tienen los estudiantes de las instituciones públicas y privadas de Fusagasugá frente a una eventual alternancia. A continuación, mi compañero dirá los preliminares. Buenas tardes. En el planteamiento del problema, pues teniendo en cuenta la propuesta de este proyecto en el municipio de Fusagasugá, de las instituciones tanto públicas como privadas, se viene desarrollando un plan de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Frente a esto, la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Fusagasugá ha tenido la opción de la alternancia para hacer frente a la problemática de la pandemia, con la finalidad de buscar una reactivación académica. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es realizar un análisis de los estudiantes de las instituciones públicas y privadas, que pues dé la percepción de cada uno de ellos y pues más que todo que ellos son los que están involucrados en este contexto escolar. Siguiente. La pregunta problema. ¿Cuáles son las percepciones frente a la propuesta de la gobernación de una eventual alternancia de clases en la institución de Fusagasugá? Siguiente. En la justificación, la propuesta surge pues por parte de la gobernación de Cundinamarca con el fin de regreso a clase. Esto ya sea para ayudar económicamente, pues tanto como el departamento como al municipio, ¿de qué? Pues, de la forma económicamente, pues, que se abren en la reapertura de las instituciones, que pues tanto públicas como privadas, que pues se van a tener en cuenta. Siguiente. El objetivo general analizar cuáles son las razones o motivaciones de los estudiantes frente a la alternancia académica de las instituciones públicas y privadas. Siguiente. Los objetivos específicos. Identificar las diferentes posturas de los estudiantes frente a la alternancia académica de las instituciones públicas y privadas del municipio de Fusagasugá. El segundo es caracterizar las posturas de los estudiantes de las instituciones del municipio de Fusagasugá. El tercero, comparar las posibles diferencias en las percepciones de los estudiantes de las instituciones públicas y privadas. Listo. Bien, ya en el marco referencial, iniciando con los antecedentes, pues después de una indagación que hicimos en diferentes repositorios de diferentes universidades ya en el contexto local, nacional e internacional, basándonos en nuestros diferentes conceptos como son las percepciones, estudiantes y la alternancia. En primera instancia, en el ámbito local, no encontramos proyectos afines porque en nuestra propuesta investigativa los conceptos que hay son algo más reciente y por eso pues no hay proyectos similares. Ya en el contexto local encontramos el primero, que se llama El docente como motivador, percepción de los estudiantes facultades de Ciencias de Salud de la Universidad del Tolima, del año 2010, presentado por Núñez Rodríguez, Marta Fajardo. El siguiente, presentado por Duque Olivia, Edison Chaparro, de la Universidad Libre de Colombia, titulada con la medición de la percepción de la calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes de Duitama, 2012. El tercero, el modelo de la alternancia y desigualdad, desigualdad educativa territorial en la educación de Colombia, 2020, que tiene como autora a Herrera Doris, de la Universidad de Santo Tomás.
Y ya en los ámbitos internacionales, como lo vemos en la diapositiva, el primero es la pedagogía de la alternancia y el aprendizaje significativo de los estudiantes del Centro Rural de Formación de Alternancia Richard Guayna del año 2017 de Perú. La investigación estudió sobre la percepción de la relación profesor-alumno entre estudiantes de colegios vulnerables de la región metropolitana 2007 de Santa Cecilia, de la Fundación Emanuel, Chile, y por último, la secundaria rural de alternancia y brechas de género, la experiencia de los estudiantes en el Centro Rural de Formación de Alternancia, igualmente de Perú, 2017, por Claudia Millaira. Aquí, como para hacer una especificación, tomamos estos proyectos que son muy significativos para nosotros para esta misma elaboración del proyecto, siendo diferentes. Como se dan cuenta, cada uno tiene un año diferente. Hay unos que se enfocan más en esa parte de las percepciones y otros en alternancia, esto dándonos esa vista desde diferentes perspectivas, vaya la redundancia, del mismo proyecto de nosotros, apoyándonos, como ya lo mismo dice, esa referencia que tenemos para la misma elaboración de nuestro proyecto. Bien, ya en nuestra parte del marco teórico nos basamos en 3 tópicos, que es la educación virtual y las percepciones, iniciando pues en la educación, sabiendo que esto es un proceso humano y cultural que puede definir este proceso como esa parte fundamental para el aprendizaje de cada uno desde diferentes ámbitos personales, interpersonales y con el mismo medio ambiente. Ya podemos hacer un poco énfasis ya en esos tópicos que tenemos ahí, que viene siendo pues esa educación pública, que es de conocimiento, que es toda esta que va apoyada en el mismo Estado y que proporciona a ese carácter público. Ya en la parte privada es en cuanto a la educación un poco significativa en ese financiamiento, que va pues ya de parte de los mismos padres o un ente diferente, una empresa. ¿Listo? En la educación virtual hacemos referencia a que esta educación viene funcionando desde hace mucho tiempo, que algunos de pronto no la conocían, pero nos vimos obligados, por decirlo así, en esta actualidad por la pandemia, a ejercer en esta educación virtual. Ya es como las ventajas y desventajas para abordar esta educación virtual. Sabemos que como estudiantes y docentes hay ventajas que pueden resaltarse, pero se notan más las desventajas, que vienen siendo esa parte de que no todos tienen los mismos recursos electrónicos o ya fuese el internet. Entonces, pero también se puede hacer ese hincapié en esa parte donde los docentes buscamos esa motivación para los estudiantes y poder llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más óptima para llevar este proceso, ya sabiendo pues que habiendo desventajas y desventajas como en todo. Y finalmente, en las percepciones podemos hacer una definición de percepciones como esa capacidad que tiene el organismo para obtener información desde diferentes aspectos, ya fuese un aspecto visual, auditivo, esta sensorial, lo podemos definir habiendo diferentes tipos como percepción de movimiento, visual, de tiempo. En la parte social, la percepción social, haciendo más énfasis en esta parte social por la misma de nuestra investigación, que se refiere a ese conocimiento que hacemos de las percepciones de los roles, normas y esquemas sociales mediante esas interacciones, mediante diferentes situaciones que hace el ser humano. Y finalmente, la percepción de los estudiantes, sabiendo que es diferente a la percepción general que pueden tener un adulto, ya que pues la mentalidad de los estudiantes a estas edades en las instituciones, en los colegios, pues es diferente, y más sobre esta situación de la alternancia que vivimos, que se quiere implementar, y pues la misma pandemia, que no tienen como tanta concientización, y obviamente la percepción de cada estudiante de público y privado va a ser totalmente diferente, y es lo que plasma nuestro mismo proyecto, que busca comparar esas diferencias. ¿Listo? Ya el siguiente sigue el compañero.
Cuando hablamos del diseño metodológico, lo dividimos en 4 partes. Este está dividido entre el paradigma, el enfoque, el diseño metodológico y las técnicas de recolección de información. Cuando hablamos del paradigma, hablamos de que esta propuesta está inmersa dentro de un paradigma histórico y hermenéutico, debido a que busca analizar los argumentos y las percepciones que tienen los estudiantes de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, del municipio de Fusagasugá, frente pues a un inminente regreso a clases bajo un modelo de alternancia. Cuando hablamos del enfoque, esta propuesta investigativa maneja un enfoque mixto que busca pues favorecer una perspectiva amplia y profunda del objetivo de estudio. Este enfoque favorece el desarrollo de la investigación, puesto que desea analizar las perspectivas que tienen los estudiantes frente a una posible alternancia. En esa investigación se pueden evidenciar que se involucra una problemática social en la cual se ven inmersos todos los estudiantes. Cuando hablamos del diseño metodológico, este se basa en el diseño descriptivo y exploratorio, siendo el diseño descriptivo un método científico que implica observar y describir el comportamiento pues, de los sujetos, en este caso son los estudiantes, sin influir directamente en él. Ya cuando hablamos de las técnicas de recolección de información, hablamos de que nos basamos en 2 técnicas. Una es la encuesta, que está basa de 12 preguntas. Con esta pues se busca información en la que el investigador pregunta a los sujetos de estudio sobre los datos que pues, se desea obtener. Y la segunda técnica es la entrevista, que consta de 12 preguntas igualmente. En esta pues el investigador pretende pues obtener la información de forma oral y más personalizada de parte pues, del objeto de estudio. A continuación presentamos pues el guión de instrumentos de la encuesta. Este maneja 3 tópicos. El primero es la postura de los estudiantes, y aquí por ejemplo tenemos una pregunta en la cual se dice que si se acepta el modelo de alternancia, ¿a qué cree que se le debe dar prioridad para iniciar esta propuesta? Las opciones de respuestas encontramos que está la infraestructura cumpliendo el protocolo de bioseguridad, la B, que es capacitaciones de bioseguridad tanto a docentes como estudiantes, la C, asumir gastos de un kit de personal de bioseguridad, y la D, la cantidad de personas por salón. Cuando hablamos de del segundo tópico, hablamos de las perspectivas de los estudiantes. Un ejemplo de una pregunta es: desde la virtualidad, ¿cree que los métodos evaluativos son los más adecuados para evidenciar el desarrollo de los estudiantes? Las opciones son sí, son los más adecuados; no, hay una claridad de evaluación que hacen los docentes; o C, que son otros. Ya cuando hablamos del tercer tópico, hablamos del aprendizaje. Podemos encontrar la pregunta como: ¿creen que los niveles de atención y concentración a las clases se dificultan más desde la virtualidad? Teniendo como opción de respuesta de sí, en caso de más distracciones; B, la atención es mejor la virtualidad; C, no sabe por qué ha tenido dificultades para estar en clase por falta de computador, internet, etc. O D, le es indiferente. Ya cuando hablamos del guión de instrumento de entrevista, también manejamos igual 3 tópicos. El primero es pues, la situación actual, en el cual se hablan de las líneas de investigación. Una de ellas es el conocimiento frente a la situación actual de la institución. El segundo tópico, hablamos de las posturas, donde una de las líneas de conocimiento es identificar la postura que tienen frente a la situación actual del municipio. Y el tercer tópico, hablamos de la alternancia, en el cual pues una línea de conocimiento es la postura frente a una posible alternancia. Esto con la finalidad de así identificar y analizar, comparar también las perspectivas que tienen los estudiantes de las instituciones públicas y privadas. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.